porque pues ya pasó por aquí varios estudiantes bíblicos, egresados, ya algunos pastores, hasta con misiones, su iglesia propia. Y es de verdad una alegría inmensa como parte del ministerio el poder reproducirlos. Que dejo el lugar aquí a un hombre que el Señor está levantando, que ya escuchamos en su debut cómo el Señor lo usa al predicar, y hoy nos trae nuevamente la palabra Edgar Moreno. Bienvenido, mi hermano. Buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente, para mí es un gusto poder agradecerle a Dios este momento tan hermoso, este día que nos ha regalado. Y yo quisiera decirle que qué bueno que se tomó el tiempo de venir a escuchar la palabra del Señor, y qué bueno que le veo nuevamente y que estamos sanos y que podemos ver, que podemos estar agradecidos con Dios por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, y yo creo que va a seguir haciendo cosas grandes en esta iglesia. Como dice el pastor, ahorita lo escuchaba, los nuevos proyectos, el crecimiento, y a nosotros dedicar ese tiempo tan precioso que Dios mismo nos regala a poder hacer cosas, claro, impulsadas por Él, para su obra, para beneficio de nuestros niños, de nuestros matrimonios, de todas las cosas que pues están a nuestro alrededor y que vivimos. Para mí es un gusto verle, y le doy gracias a Dios por este tiempo, y quisiera que oráramos al Señor antes de empezar, y me gustaría invitarle que abra su Biblia para hacer una oración que yo encontré en un salmo, en el Salmo 19. La palabra de Dios, en la parte de arriba dice las obras y la palabra de Dios. Dice al músico principal, Salmo de David. Y quisiera invitarlo a que lo leamos a partir del verso 7, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al Señor. Qué bonita escritura de parte del rey David para el Señor, pidiéndole que quitara la soberbia, que quitara las rebeliones que lo acechaban, y quitarle esos errores que le eran ocultos aún, que él no sabía que iban a venir, o cosas que él no sabía, aún pidiéndole al Señor que le quitara. Entonces, hermano, en esta mañana, no sé si me ayuda con una imagen que traigo ahí. Vamos a hablar el día de hoy, como le digo, doy gracias a Dios por la oportunidad. Hoy que la iglesia, comentaba también el pastor, está en un tiempo de oración, en un tiempo de ayuno. Dios mismo nos va enseñando cómo nosotros tenemos que llevar a cabo la oración, el ayuno, cómo hablarle, ¿verdad? Yo miraba el ejemplo de cómo David le decía: líbrame de mis rebeliones, líbrame de mis soberbias, Señor, llévame.
tus caminos son rectos, tus caminos son limpios. Apenas así yo puedo empezar a vivir una vida como Dios quiere. Entonces, en este libro que vamos a estar estudiando, leyendo, es tan hermoso lo que estos varones empezaron a vivir, ya que Jesucristo, nuestro Señor, ascendió al cielo. Viene la historia del libro de los Hechos, y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, por favor. Creo que en el boletín la hermana Mónica me ayudó a poner Hechos 2:42, donde dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Dice la palabra de Dios así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero empezar este tiempo. Voy a agarrar mi agua, si me disculpan, porque me pongo muy reseco. ¿Hay agua? Ok, disculpan. Aquí había agua. Ok. Bueno, quiero empezar este tiempo hablando de una historia muy sencilla y medio chistosa, que el día de antier estábamos en el penal compartiendo la palabra con los muchachones allá, y me tocaba a mí compartir la palabra. Entonces me dice el líder de ahí, de los que entramos, me dice: ¿sabes qué? No vas a compartir. Y yo, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Va a compartir el hermano Chavita, es un hermano de 80 años, y él va a compartir. Y me gustó mucho una ilustración que usó al empezar a compartir, y se me quedó. Dice que era un barco, un crucero grande, de esos que llevan gente viajando por todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice que el crucero estaba pues ahí en la orilla del mar, esperando que subieran los tripulantes, los marineros, el capitán, las personas que iban a salir de vacaciones. Entonces el crucero, ya que sube toda la gente, se van, y van todos muy tranquilos, todo muy bonito, fiesta, los toboganes y todo precioso. En eso, a lo lejos, se ve que hay una tormenta, y el capitán pone en alerta a los pasajeros. Dentro de los pasajeros iban muchos marinos. Entonces ven la tormenta y todos empiezan a preparar para la tormenta, como nosotros nos preparamos en oración. Sabemos que hay veces llueve en una parte, aquí en la colonia del Venadillo, y en otra parte no está lloviendo. No sé si se han dado cuenta que pasa así. Bueno, hay veces la tormenta está sobre nosotros, o la tormenta se viene, pero nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro capitán, ¿verdad?, de nuestro barco. A lo mejor no tenemos un crucero, pero tenemos esa barca hermosa, que nuestro capitán es el Señor, y pues es algo hermoso. Bueno, viene la tormenta, y el mar se puso, hermanos, feo, pero algo feo. El mar, no sé si aquí alguien ha estado en el mar, o haya sido pescador o algo. A mí me tocaba una vez nomás ver una tormenta, una vez que venía de La Paz en una avioneta, y no, yo ahí casi sentí que hasta ahí iba a llegar, y era horrible. Y eso que iba en el aire, no estaba en el agua. Entonces ven la tormenta y se pone bien feo. Entonces un niño que iba jugando se quiso asomar a ver, y cae a la mar. Entonces, cuando cae a la mar, los marineros y los pasajeros se volteaban a ver, pues a ver quién se aventaba primero a salvarlo, ¿verdad? Y la gente veía a los marineros y les decía: pues véntense ustedes, pues ustedes son los que vienen aquí para proteger a la tripulación. Entonces se avienta un marinero valiente, cae a la mar. No sé cómo le hizo, pero el marinero rescató al niño. Ya que rescata el marinero al niño, pues imagínense la fiesta, se puso todo mejor. Ya era tarde noche, esperaron que pasara la tormenta, todos se fueron a sus lugares. Al otro día, pues el marinero, ¿no?, se cambió, se bañó,
El capitán lo mandó a llamar, le hicieron una recepción, lo felicitaron, toda la gente aplaudiéndole y tomándose fotos con el niño y todo esto, y el marinero y toda la gente asombrada de cómo este hombre tan valiente pudo hacer pudo aventarse al agua viendo que el mar estaba tan feo. Entonces, pues, a ver, marinero Thor, no sé si me ocurrió tu nombre, marinero Thor, sí, mi capitán. Pues felicidades, y delante de toda la gente le vamos a dar un aplauso por valiente, por entregar su vida, arriesgar su vida por este niño. Qué bárbaro, qué valor. Y toda la gente, entonces el capitán lo invita a su cuarto y le dice: mira, quiero que me platiques de verdad qué fue lo que hubo dentro de ti para que te animaras a hacer eso, para que pudieras hacer eso. Bueno, lo invita, pasan al cuarto. Y en eso le dice el marinero Thor, le dice: ¿sabe qué, capitán? No se vaya a enojar, por favor. Pero sí quiero que cuando le diga, ¿cómo le dice? Usted me diga la verdad. Porque hay cámaras en el barco, ¿verdad? Sí. ¿Está grabado lo que pasó? Sí. ¿Ya las revisaron? No. Ok. La verdad, no me aventé, me aventaron. Dice: alguien me empujó. Y yo quiero saber quién fue el que me empujó. Wow, entonces, de igual forma, nosotros en este libro vemos cómo no era porque el marinero haya sido muy valiente, sino que hubo alguien que lo aventó, hubo alguien que lo impulsó. De igual forma, nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en este libro podemos ver cómo Él empieza a impulsar a las personas, a la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y en este caso vemos en el libro de los Hechos, la iglesia empieza a tener unos efectos, y es lo que vamos a ir estudiando. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y por esa situación, por ese impulso del Espíritu Santo, es que nosotros conocemos el Evangelio hasta acá. Es por eso que nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder leerla y poder tener esa esperanza, poder tener ese consuelo que necesitamos. Amén. El primer efecto que el Espíritu Santo empezó a hacer en estos hombres y mujeres era que ellos perseveraban en oración. Así como lo dice el texto, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Pero vamos a empezar por la oración. Ellos perseveraban en la oración. ¿Qué es la oración? La oración es platicar con Dios, ¿verdad? Como un amigo, como tu mejor amigo, como el mejor amigo que tú tienes y le confiesas las cosas que tú necesitas. Esa es la oración, platicar con Dios. Un rezo es repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Dice que Dios no se agrada de las vanas repeticiones. Entonces Dios quiere que nosotros hablemos a Él como un amigo. Hay diferentes tipos de oración y yo apunté aquí algunas así rápido, las básicas, que es una oración grupal por la familia, por algún grupo, por cosas, oración por los alimentos, oración por algún amigo, oración por déjame le leo aquí, acá lo tengo. Dice: el acto de la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. El rezo, como le decía, consiste en repetir y repetir muchas cosas, pero la oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras, para contarle las necesidades que nos afligen. Los tipos de oración: una oración pública, tratar asuntos colectivos,
en oración en el hogar, la oración por los alimentos, oración por agradecimiento, oración por el perdón, oración. Menciona aquí esta persona que escribió este librito que la mejor oración es la privada, la íntima, la que tú a lo mejor no hablas, pero por adentro con tu corazón estás hablando a Dios. Esa oración es la que nutre el alma. La oración, hermano, es el oxígeno suyo y mío de nuestra alma. La oración es el oxígeno para que la iglesia pueda seguir respirando, para que la iglesia, el alma de la iglesia, de cada uno de nosotros pueda seguir adelante, podamos seguir respirando. Bueno, voy a pasar al primero entonces, que es perseveraban en oración. Y estos hombres pudieron ver cómo el Señor, lo que el Señor les dijo fue real. Les dijo: no se vayan de ahí, quédense ahí hasta que sean investidos por poder de lo alto. Entonces ellos obedecieron, se quedaron, fueron investidos de poder. Y es de lo que trata el libro. El libro de los Hechos también lo podríamos llamar como el libro de los hechos del Señor resucitado por el Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. Podemos ver cómo el Espíritu Santo quiere obrar y está obrando en nosotros los creyentes. El libro de los Hechos lo escribió Lucas. El autor es Lucas. La fecha, él dice que está entre los años 60 y 61. Termina el libro con la primera prisión del apóstol Pablo. Dice que la última fecha en la que el libro fue escrito fue en el año 63 o 64 después de Cristo. Y es cuando fue el incendio de Roma y la persecución de los cristianos. Así el evangelio fue expandido. Y podemos ver cómo el libro de los Hechos también habla de esa expansión geográfica, habla de la extensión del evangelio, cómo el evangelio lo podemos tener hoy nosotros con nosotros. Bueno, enfatiza la presencia del Espíritu Santo. Ya me estaba brincando, quiero decir esto. Enfatiza la presencia del Espíritu Santo, la obra misionera de Pedro y de Pablo, y de que el cristianismo no era enemigo del gobierno romano. Ahora, en esta mañana, hermano, vamos a estar aprendiendo de qué manera la iglesia dedicaba su tiempo, de qué manera la iglesia vivía, de qué manera la iglesia se movía. Le podemos llamar iglesia primitiva, o le podemos llamar la primera iglesia, de donde empezó la iglesia, y cómo esta enseñanza nos deja a nosotros, infinidades de cosas para que el Espíritu Santo sea el que nos vaya impulsando. Entonces, ahora sí, primer efecto: perseveraban en la oración. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer cultura de oración. Eso que está haciendo pastor es lo que tenemos que hacer. Pero no nomás hacer, lo tenemos que hacer todos. La cultura de oración se ha perdido. Si usted revisa la cultura en el libro de los Hechos, ¿la cultura de qué cree que era? De oración. Perseveraban en doctrina, perseveraban en comunión unos con otros, que yo aquí lo he visto en la iglesia, que hay mucha unidad entre sus familias, y es algo hermoso. Perseveraban en el partimiento del pan, celebrando la profecía de que nuestro Señor viene, la Santa Cena, celebrando la Santa Cena, y celebrando todo este tipo de cosas. Y ellos perseveraban. En la Nueva Versión Internacional dice: y ellos se dedicaban a esto, ¿verdad? Usted y yo, ¿a qué nos dedicamos en este día, en estos días pasados? ¿A qué le dedicamos más tiempo nosotros? Porque déjeme decirle que como iglesia, y yo creo que el pastor no me va a dejar mentir, los cultos de oración son los más vacíos, son los menos asistidos, ¿verdad? Esos cultos en el libro de los Hechos podemos ver que eran los más asistidos, que eran los más concurridos. ¿Por qué? Porque había gente que le creía a Dios bien.
Estas personas vivían el evangelio real, vivían el evangelio puro. Un evangelio real, un evangelio puro, no un evangelio, ahí se va nomás. Ellos vieron un evangelio real, a pesar de que los perseguían, los mataban y le hacían muchas cosas a ellos. A nosotros no nos hacen eso, gracias a Dios, ¿verdad? Hay uno que otro que sí habla más de nosotros, pero ahí vamos, gracias a Dios. Pero ellos, es sorprendente cómo ellos aún la muerte no les importaba morir por el Señor Jesucristo. Entonces, qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo tan hermoso de vivir ese evangelio puro, real, de vivir la palabra del Señor, creyéndole al Señor y perseverando y dedicándose a estar orando, a estar en comunión con otros, a estar en este tipo de cosas. Mire, antier también en la escuela el Señor nos hablaba y nos hablaba fuerte por medio de una pastora, y nos dijo: ok, vamos a hacer algo, estudiantes. A ver, ¿cuántos versículos se saben de memoria? Y todos así casi como que agachándonos debajo de la mesa, ¿no? Santo Dios. A ver, quiero que me digan uno. El que me lo diga va a tener 100, va a exentar la materia. Hijo de Dios, qué bien. Bueno, ¿cuál? Josué 1, del versículo 8 al versículo 9. Y quisiera que lo buscaran junto conmigo, por favor, en la Biblia. Josué, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él estará con nosotros. Amén. Él estará con nosotros. Entonces, dice que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos meditamos en él? Pero bien hermoso lo que dice abajito de eso. Dice: entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos queremos prosperar nuestros caminos? ¿Cuántos queremos que todo nos salga bien? Decía hace rato el pastor, sabemos que es guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y qué hermoso esta palabra, porque esta palabra la tengo que atesorar. La maestra, el Señor nos regañaba porque nos decía: la Biblia no se usa de desodorante, ¿verdad? Porque hay muchos que nos la ponemos aquí. La Biblia no se usa de desodorante, es la palabra de Dios, nos decía. Nos gritaba, hermanos, nos decía llorando con el dolor del Señor, porque ella se paró enfrente y nos miraba a nosotros. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos, y es lo que este libro nos enseña que estos varones hacían: dedicarnos a la oración primeramente, que es lo que estamos viendo, primer efecto. Mire, cuando uno ora, ¿qué cree que pasa? Como iglesia, el infierno tiembla, hermano. El infierno empieza a temblar, porque hay una iglesia orando, porque hay gente unida en comunión unos con otros, orando por nuestras familias, por nosotros mismos y por todas las cosas. Ahorita, en este tiempo vemos, ayer platicaba con un muchacho yo, y ahorita este tiempo vemos a la iglesia. ¿Cómo vamos a la iglesia? Como le decía, se ponen los cultos de oración y son los menos asistidos. Tenemos que asistir a los cultos de oración. Tenemos que hablar con Dios, platicar a Dios como un amigo. Y qué mejor en un lugar como este, tan bonito, tan cómodo, grande, con abanicos, con música, a lo mejor, no sé. Entonces, qué hermoso. Aparte de nuestra casa, estar en esa comunión, en esa dedicación hacia lo que Dios en su voluntad quiere que hagamos. Cuando yo empecé a orar, yo recuerdo que cosas empezaban a ir
Pero le voy a decir cómo empecé a sentir yo que cosas empezaban a ir de mí. Y cómo con la palabra misma no nomás me defendía, sino que con la palabra misma atacaba. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos que atacar. Nosotros vemos a nuestros hijos perdiéndose, nosotros vemos a nuestros amigos perdidos, vemos a nuestra familia incrédulos, vemos gente que no. Y esto es tarea de cada uno de nosotros, el agarrar esta palabra y creerle a Dios. Dice la palabra que en la primera predicación que Pedro habló, Pedro, ¿qué enseñaba? Dice que perseveraba en la doctrina. Vamos a pasar al segundo efecto. El segundo efecto es que perseveraban en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra. Pedro les hablaba del arrepentimiento, Pedro les hablaba de la resurrección, Pedro les hablaba de la Santa Cena, Pedro les hablaba me imagino que Pedro les decía, primera de Josué, apréndaselo de memoria, así como el Señor me lo decía a mí, apréndetelo de memoria, Edgar. Primera de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. En eso perseveraban, en aprenderse la palabra, y con la misma palabra defendían su alma, defendían lo que el enemigo en este tiempo está queriendo hacer con nosotros como iglesia. Porque mire, déjeme decirle que el enemigo no tiene cualquiera chichingles, tiene un montón de chichingles, varios, y no duermen, no descansan, y ahí lo tienen a usted, a mí en el celular ocupado, y ahí lo tienen a usted, a mí en la televisión ocupado viendo la novela o viendo no sé qué. Ahí lo tienen a uno ocupado, pero no dedicado a las cosas de Dios. Y nosotros como iglesia, lo que Dios quiere es eso, que estemos dedicados como estos hombres, guerreros, que murieron por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra, ellos le creían a Dios. Más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 menciona cómo Pedro escogen al apóstol, al 12avo, ¿no? Entonces, ¿y qué dice Pedro? Me acuerdo que lo estaba leyendo, dice, porque en los salmos dice que tendría que ser reemplazado con la misma palabra, con la misma palabra. Entonces, podemos ver cómo Pedro enseñaba la sana doctrina, cómo Pedro perseveraba y la iglesia perseveraba en la doctrina. Ahora, quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, hermano, y quisiera que leyéramos el versículo, acá lo tengo, el versículo 2:41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4:4 pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Primero se convirtieron 3,000, después 5,000, ¿verdad? Ya lo hemos leído eso. Primero 3,000 y después 5,000. Ayer yo les decía a los muchachos del centro de rehabilitación donde yo asisto, les decía, ¿cuántos aquí quieren creer? Y éramos como 20, y levantaron la mano 2 y 3 a medias. 3 así y 2 bien levantadas, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos pasando ahorita. Ahorita vemos que no queremos compromiso. Cuenta también una ilustración de un hombre que tenía una granja, ¿no? Y en la granja tenía pues pollitos, puerquitos y todo. Y un día ahí jugando el puerquito, y la gallinita le dice: puerquito, ¿qué pasó, gallinita? ¿Qué te parece si hacemos algo, un proyecto? A ver, ¿cuál proyecto, pastor? Y entonces le dijo el puerquito a la gallinita: ¿cuál proyecto, gallinita? Y le dice la gallinita: ¿qué te parece si alimentamos al mundo? Y el puerquito de volada se hizo así como que, porque era trucha, y lo dijo: no, la gallinita pues pone huevitos, ¿verdad? Y pues se lo van a ir comiendo, pero a mí me tienen que, ¿verdad? Y luego le dijo el puerquito: gallinita,
me comprometes, gallinita. Yo no quiero ese compromiso. No, gallinita, que te vaya bien, me comprometes. Y la gallinita le dijo, ay, qué miedoso. ¿Pero por qué? Porque no quería el compromiso, el puerquito. No quería morir a sí mismo y dar su vida por los demás. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor? Nuestro Señor hizo eso. Nuestro Señor dio su vida por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. ¿Cuántos creemos eso? Tenemos que creerlo, hermano. Yo le animo a que usted crea. Mire, en esta escritura menciona que primero creyeron 3,000 y después creyeron 5,000. Poquito, ¿no? Ayer les dije yo, está bien. Levantaron la mano 5. Dije, le vamos a quitar los 3 ceros. Ahí vamos avanzando. ¿Verdad? De los 5,000 fueron 5. Entonces dije, gloria a Dios. Entonces, hermano, ellos perseveraban en la doctrina, en las palabras, en la escritura. Miren, cuando quisiera que me acompañara igual a Hechos 6, Hechos capítulo 6, versículo 1 y 4. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos. Y les dice lo mismo, en la oración y el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en lo mismo. Bueno, como segundo efecto, ellos persistían, ellos dedicaban, ellos insistían en estar llenándose de la palabra. ¿Para qué? Para poder pasar al tercer efecto. ¿Cuál es el tercer efecto? Ellos estaban llenos ¿de qué creen? Del Espíritu Santo. Y yo y usted lo que necesitamos en este día, hermano, para poder tener, dice la palabra de Dios que Dios nos da dones. Dice que nosotros con los dones podemos discernir. Hay don de discernimiento, don de sabiduría, de ciencia, de fe. Podemos discernir si algo está mal, si algo no es de Dios, algo no está bien con mi hijo. El Señor me instruye. Yo le decía, Señor, ¿cómo puedo? No puedo dejar este problema. No puedo dejar este problema. Y leyendo la palabra, caí en el Salmo 91. O sea, me llevó ahí el Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Y yo ahorita ando queriéndomelo aprender. ¿Para qué? Porque con eso le doy batalla a mi pecado, a mi concupiscencia, a lo que me quiere hacer caer, a lo que me quiere hacer falto delante de Dios. Y con la palabra ataco. No nomás me defiendo, ataco. Entonces, en las tormentas, en las necesidades, nosotros no es que seamos muy valientes, no es que seamos muy inteligentes, como el marinero ese que aventaron, sino que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermano, alentándonos, impulsándonos día con día. ¿Y a poco eso no es algo de celebrar día con día? Es algo de alegrarse y de ver cómo hay gente que dices tú, híjole, también este brother trae al Espíritu Santo, mira lo que está haciendo, qué bonito. Vamos a ver esta iglesia llena, mira qué bonito. Nosotros podemos ver congregaciones a veces vacías. Nosotros podemos ver aún que están llenos, pero le dices, ¿cuántos quieren creer? ¿Cuántos quieren recibir? Y nomás uno levanta la mano. ¿O cuántos creen en el Señor? Aún cuando hay mucha gente. Le digo porque lo estoy viendo, yo lo he vivido en estos días. Y le doy gracias a Dios, porque yo sé que Dios, Él tiene el control. No es uno, no es que uno sea valiente, ¿no? Como el marinero, sino es el Espíritu Santo impulsando. Uno va y siembra, Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuántos queremos ser sembradores? ¿Cuántos queremos ir a sembrar la palabra? ¿Cuántos queremos ir a levantar una iglesia? ¿Cuántos queremos orar porque esas cosas empiecen a pasar? Porque empiecen a haber milagros, no sé. Porque empieza a haber infinidades de cosas aquí. Yo le digo, Señor, mira, yo sé que mucho tiempo hice mucho daño a toda la gente. Pero ahora por tu misericordia me das la oportunidad. Ahora impúlsame, sígueme impulsando. Ok, ve por aquí, ok, ve por allá.
Y hay veces que hay veces que me dice, no, espérate. Y es cuando uno entra en desesperación, ¿verdad? Cuando uno entra en que, ay, pero yo pienso que así es. Y nomás recuerda, hermano, no es uno, es el impulso del Espíritu Santo en tu vida, es la voz de Él a través de su palabra. La maestra nos pone un ejemplo que me gustó, se lo voy a decir. Si quiere que Dios le hable, miren. Ella le hacía así. Aquí está la palabra de Dios. Dios le va a hablar. Usted lea la palabra y el Espíritu Santo le va a guiar. El Espíritu Santo le va a guiar. El Espíritu Santo le va a iluminar. A mí me quitó vendas de los ojos. Yo le comentaba al pastor, pues eso de los muertos, creo que la otra vez lo comenté. Me dice el pastor, pues si quieres ver que un muerto que resucite, pues ve a orar al hospital por los muertos. Ora por ellos. Bueno, en fe. Pero dije yo, me llegó un pensamiento que, pues si tú estabas muerto espiritualmente, no me creías, leías la palabra y no me creías. Había una muerte espiritual dentro de mí, pero ahora le creo. Ahora le doy gracias a Dios porque gracias a Él, pues me da la oportunidad de muchas cosas hermosas. Entonces Dios es lo que quiere, que a lo mejor usted espera ver algo así, como que se levante el muerto o que de las tumbas empiecen a salir. Pero mire, Dios primero búscalo de acá, en cada uno. Qué hermoso, gloria al Señor. Tercer efecto, llenos del Espíritu Santo. Y quisiera que leyéramos primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo. Porque esto es algo, hermano, que nosotros, usted y yo tenemos que tener cuidado. Por eso le decía que tenemos que estar llenos para poder tener esos dones, para poder discernir y para poder ver que lo que se nos está hablando, lo que nos está enseñando, lo que estamos escuchando es la sana doctrina, la palabra de Dios real, y nosotros podamos vivir ese evangelio puro. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos hombres perseveraban en la doctrina, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero en la sana doctrina, en lo que Dios quiere enseñarnos. Hay veces que en muchas iglesias, en muchos lados, no nomás en las iglesias, en todos lados, va a haber gente que va a querer desviarnos, y usted tiene que estar o buscar la llenura del Señor para poder estar siendo fortalecido espiritualmente, que el Señor nos quite esas vendas para nosotros poder ver y no perdernos. Aún en la iglesia podemos estar aquí, pero podemos estar perdidos, porque dice que vamos a escuchar doctrinas de demonios. ¿Dónde vamos a escuchar las doctrinas de demonios? En la iglesia, ¿no? Porque pues ahí se predica la palabra, ahí se predica doctrina. Tenemos que tener cuidado. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Dice que un hombre iba en un caballo por el desierto y le faltaban 100 kilómetros para llegar al próximo pueblo. Y dice que en medio del desierto miró que un hombre iba caminando así, de este modo, un rengo. Entonces dijo, Señor, le daré raite. Y ya, lo alcanza, lo ve y le dice, Señor, ocupa ayuda. Y los otros le dicen, no, estoy bien, gracias. No, pero faltan 100 kilómetros para llegar. Y estaba haciendo un calor horrible. Dice, por favor, hágame el honor de que yo le pueda dar un ride. Entonces le dice, no, gracias. No, mire, no, aparte está rengo. O sea, no, Señor, súbase por favor. Bueno, y le dijo, es más, mire, se ve que viene bien cansado, súbase adelante y voy a ir agarrando las riendas para que no se caiga, ¿verdad? Porque el Señor viene caminando agotadísimo. Llegan al pueblo, gracias a Dios, toman agua. El Señor paga un hotel y lo deja entrar al hotel, a su cuarto, comen, se bañan,
Ya, al otro día duermen, descansan, al otro día le dice, Señor, muchas gracias por el favor. De verdad que Dios le bendiga. Gracias. No, para servirte cuando ocupes. Se baja y este señor se queda por la ventana del hotel viendo. Baja el señor en el caballo, caminando, y se sube al caballo y se arranca en él, pero despacito por el pueblo, así paseándose. Y lo ve, que ándale, que va y corre. Y ella le dice, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el caballo? Dice, mío. ¿Qué? ¿Caballo es mío? ¿Cómo? A ver, bájate. No, pues el caballo es mío. ¿Cómo me dices que me baje? Y la gente pues empezó a escandalizar, viendo lo que estaba pasando. El caballo es mío. Hey, bájate ya, no te bromeando, el caballo es mío. El caballo es mío, le decía de arriba al otro. Híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Pasa un policía y le habla, señor, oficial, venga, ¿qué pasó? Mire que este señor, yo venía por el desierto, me lo encontré, lo vi muy cansado y todo, y le di un raite y ahora resulta que me quiere llevar mi caballo, y dice que el caballo es suyo. A ver, señor, ¿de quién es el caballo? El caballo es mío. A ver, dígame la verdad, ¿de quién es el caballo? El caballo es mío, le decía el otro. Santo Dios. A ver, vamos a preguntar a la gente. A ver, ¿alguien sabe de quién es este caballo? Y toda la gente, ¿qué cree que dijo? Pues el que venía arriba de la silla era el renguito, porque el Señor por ayudarlo lo subió adelante. Él venía adelante, el otro venía atrás, como que al otro le dieron raite. Santo Dios. Y el otro dijo, wow, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, gracias a Dios, el oficial leía la Biblia, ¿verdad? O sea, había sabiduría en él. Dijo, bueno, vamos a hacer algo. Mire, váyanse los dos y mañana vengan por su caballo. Entonces, el comandante del lugar tenía un establo de caballos. ¿Y qué cree? El caballo era blanco. Y lo metió como con otros 7 caballos blancos. Y dijo, cuando llegue el dueño lo va a conocer. Pues ya llegan los 2 hombres, se paran. Y el que no era el caballo del renguito se quedó así, ¿no? Híjole. Entonces el otro, luego fue, dijo, este es mi caballo, tiene esta mancha, yo se la conozco. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Lo que dice la Escritura, va a haber gente que va a parecer que dice la verdad, pero hay engaño. Nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de eso. Va a aparentar la puritita verdad, pero no va a ser cierto. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo como iglesia, como persona. Esto es personal también, o sea, de cada uno de nosotros necesitamos estar llenos de Él para poder discernir ese tipo de cosas. En la iglesia puede haber muchos intereses y no exactamente los intereses del Señor, hacer la voluntad de Dios. Puede haber otros intereses. Tenemos que tener cuidado, y esa es la palabra que por eso dice que ellos dedicaban su tiempo y perseveraban en la doctrina. Ellos dedicaban su tiempo y perseveraban en la doctrina. ¿Por qué creen? Ellos no eran engañados. Nosotros no tenemos que ser engañados y correr hacia donde no sé, tenemos que correr, pero con la mirada hacia arriba, hacia el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo, hermano, lo va a capacitar a usted. ¿Y sabe qué? Yo le voy a platicar mi testimonio de cómo fue la capacitación. La capacitación fue sabrosa. La capacitación fue de que el Espíritu Santo empezó a agarrar y a quitarme de las obras de la carne. Y a mí no me gustaba porque yo siempre andaba en la carne. Entonces el Espíritu Santo agarra y me quita de las obras de la carne, te empieza a apartar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no estás lleno de las obras de la carne, estás lleno del Espíritu Santo y Él te empieza a apartar. Él santifica, Él convence, Él da testimonio. Él, Espíritu Santo, te empieza a apartar de las obras de la carne. Él hace morir simplemente las obras de la carne en nosotros. Y mire, cuando esta situación pasa, le quiero compartir el cuarto efecto que vemos en el libro de los Hechos, o el resultado o efecto.
Dice la palabra de Dios, y me gustaría que me acompañaran en el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Ya casi voy a terminar. Me quedan... Miren, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando el Espíritu Santo está, ¿qué creen que pasa? Pasan esas cosas, pasan un montón de cosas, señales, prodigios, pasan lo que Él quiera que pase en nuestra vida. Y lo voy a invitar a que lea ahora conmigo, que lo tengo, Hechos 12, versículo 1 y versículo 5. ¿Ya lo tenemos? En aquel mismo, es el que dice ese, ¿verdad? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Amén. Entonces, vamos, en esa escritura vemos el efecto de la iglesia orando por Pedro. La iglesia empezó a orar por Pedro, ¿y qué cree que pasó? Fue liberado. Pero lo que a mí se me hace chistoso es cómo fue liberado. Porque en la escritura más adelante dice que Pedro llegó, se quitó la sandalia, se quitó la capa y se quedó dormido. Sí, yo creo que si en algún momento a mí me hubieran puesto ahí, me grito como loco, me van a matar. ¿Por qué creen? Porque a Jacobo Herodes lo acababa de matar a filo de espada, dice la palabra. Y no creo que le haya cortado aquí las venas, le haya cortado la cabeza. Y Pedro sabía eso, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué cree que hizo? Bien preocupado, se quedó dormido. Bien preocupado de sus problemas, se quedó dormido. No se puso a orar, dice la Biblia, se quedó dormido. Pero Pedro, ¿de qué trasfondo venía? Pedro venía de dedicar su tiempo a estar en comunión con el Señor. Pedro venía de dedicar su tiempo a estar en comunión en la lectura. Pedro daba su tiempo completo, hasta su vida, por Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender a hacer, o hacerlo. Si Dios le pone la motivación a hacerlo y el Espíritu Santo lo impulsa a hacerlo, hágalo, no tema, no tenga miedo, no tenga miedo a meterse en las cosas del Señor. El Espíritu Santo va a estar ahí dándole tranquilidad, que fue lo que tenía Pedro. Pedro estaba tranquilo, dormido. Y luego me da más risa, porque dice que el ángel llegó y el ángel le tuvo que: Pedro, levántate. Y Pedro estaba soñando que andaba en el cielo, yo creo. Y el ángel, o sea, con el resplandor blanco de los ángeles, la vestidura. Yo me imagino que cuando se aparece un ángel, no sé si suena así como, no sé. Pero ni así se despertó Pedro. Estaba bien dormido. Entonces, el ángel lo levanta y le dice: Pedro, vamos, párate. Y Pedro pensó que era una misión. Y Pedro va caminando, ¿no? Y le dice al ángel: no, espérate, ponte los sandalias. Y Pedro se pone las sandalias
y ya viene otra vez y le dicen a Ángel, no, espérate, pues con capa, ¿cómo vas a salir así sin camisa? Y se pone la capa Pedro, y ya sale Pedro así, medio línea, como decimos nosotros, y sale Pedro, ¿no? Entonces el Señor lo libera, y yo le doy gracias a Dios, que a mí también me liberó, ¿eh? Le doy gracias a la honra y la gloria a Dios, porque el Señor nos libera cuando empezamos a hacer eso, ese esfuerzo, esa perseverancia, esa dedicación a la lectura, esa dedicación a la comunión entre hermanos. No debe de haber pleito entre hermanos, entre la iglesia, hermano. ¿Por qué? Y menos porque conocemos la palabra, leemos la palabra. Tenemos que leer la palabra y llegar al trono de nuestro Padre Celestial con reverencia, con humildad. Tenemos que llegar creyendo, tenemos que llegar sabiendo que el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos, pero no hacemos caso. Tenemos que, primero lo primero, la palabra. Tenemos que hacer caso a la palabra. Tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu Santo, lo que habla y lo que Él dice y lo que Él quiere. Cuando dice que no, cuando dice que sí. Y poder entonces así ir prosperando en nuestros caminos. ¿Y qué cree? Todo nos va a salir bien. Ay, Señor, ¿por qué no me sale bien esto? Ay, Señor, ¿por qué no me sale bien lo otro? Y yo quisiera, hermano, animarle de verdad en esta mañana. Yo sé que hemos venido a muchos servicios, a muchos cultos. Yo he ido a muchos servicios, pero el Señor confrontó mi vida con la palabra. El Espíritu Santo me confrontó, me puso un alto. Y yo quisiera que el Señor le confrontara su vida, sus pensamientos, su corazón con esta palabra, y que lo lleve a animarse a dedicar su tiempo, ahora los martes a las 8 de la mañana, a venir a la oración. Miren, la iglesia oró, y Dios, ¿qué hizo? Nomás mandó a uno, no mandó a muchos, no ocupaba mucho. Eran 5 soldados. Nomás mandó un ángel. Dijo, no, con uno la hace. ¿Para qué le mandó a muchos? Mandó un ángel y Pedro fue libre. Dios quiere que usted y yo seamos libres de esas cargas, de ese tipo de cosas que nos agobian. Dios quiere que usted sea libre del celular. Ay, el celular. Ay, la televisión. Dios quiere que sea libre de otras cosas que no te edifican, sino que Dios quiere que medites de día y de noche para que todo te salga bien en su palabra, en lo que Él dice en su palabra, no porque lo diga yo o lo diga el pastor, o lo diga otro pastor, o lo diga otra persona. Dios lo dice. ¿Cuántos de aquí queremos creer eso? ¿Estamos dispuestos a creer eso? ¿O cuántos de aquí pensamos que creemos eso, pero de todos modos no lo hacemos? Porque yo pensaba que creía, y decía, no, si creo, ahí voy, pero no lo hago. Y ahí estaba el Señor, pero no lo hago, Señor. Y entonces tiene que uno dedicar su tiempo a empezar a hacer eso. Va a haber milagros, va a haber efectos que el Señor va a escuchar a esta iglesia orar. El infierno va a temblar, y ¿sabe qué? Sus hijos van a empezar a sanar, y ¿sabe qué? Su hijo se va a empezar a alejar de las drogas, y ¿sabe qué? Su hijo va a empezar a meditar en lo que Dios dice, y ¿sabe qué? Su sobrino va a empezar a crecer como un niño, y ¿sabe qué? Estas cosas maravillosas que Dios quiere que nosotros veamos van a empezar a pasar, y lo creemos porque el Señor lo dice, y tenemos que creer y agarrarnos de esa palabra. Y estar muy cuidadosos de no caer en engaños. Y de esa forma, para terminar, en Hechos 5:42. Hechos 5:42. Gloria a Dios. Hechos 5:42. Mire, le voy a terminar con esta palabra. Quiero terminar con esta palabra porque digo yo, wow, lo leo y digo, wow, Señor, qué tremendo estos hombres. Dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dice nomás el domingo o el sábado o el lunes. Dice todos los días no cesaban de enseñar. Y por la misericordia de Dios, nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Porque podemos escuchar la palabra, aprender de lo que Dios quiere decirnos, para que nosotros, a lo mejor si no lo estoy haciendo, déjenme decirle que no es tarde, o sea, lo puedo empezar a hacer. Yo lo puedo empezar a hacer, cosas que que el Señor mismo me va enseñando, las voy aplicando a mi vida. Y voy viendo cómo mi camino va siendo prosperado. Y voy viendo cómo mi camino va saliendo, las cosas me van saliendo bien. Porque antes la preocupación mía era el dinero, la buena ropa, un carro. Esa era mi dedicación. Yo me dedicaba a trabajar para eso. Pero Dios cambia la forma de ahora trabaja para la obra de Dios, para que se haga su voluntad, para que su reino crezca. Porque ¿sabe a qué nos llama Dios? A que usted y yo prediquemos a Jesucristo. Y cuando predicamos a Jesucristo, nosotros agarramos almas y las traemos a Él. Y nomás somos un medio, somos un instrumento en nuestro trabajo, en la escuela, afuera, donde andamos. Y hay cosas que van a querer agobiarnos o no dejarnos llegar. Pero usted medite de noche y de día la palabra y aférrese a lo que la palabra dice. Josué 1:8. Y entonces prosperará tus caminos y todo te saldrá bien. Así dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que venir a hacer eso. Y tenemos al mejor maestro, y tenemos a nuestro mejor guía, el Espíritu Santo, con nosotros, apoyándonos, guiándonos. Ay, Señor, aquí hable mucho contigo. El Señor le va a enseñar a orar. Créamelo, el Señor le va a enseñar a orar. Le va a enseñar a orar con la palabra. A lo mejor te dice, no, que siempre digo lo mismo. El Señor le va a enseñar a orar con la palabra. Y el Espíritu Santo te va a guiar y vas a decir tú, qué hermoso que el Señor me está enseñando. El Espíritu Santo mismo enseñándome. El Señor le quiere enseñar. Amén. Yo les invito que pues no sea como el puerquito que dijo, no, me comprometes. Yo le invito a que sea comprometido a morir a lo que le está estorbando para poder llevar a cabo lo que Dios dice, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, que nos comprometamos. ¿Cuántos de aquí se quisieran comprometer con Dios? Empezar a venir a orar, empezar a venir a hacer nuevos proyectos. Yo ahorita voy a hablar con el pastor, me voy a tomar la libertad, Señor, perdón. Pastor, me voy a quedar con los ojos, voy a tomar la libertad de que yo tengo un proyecto y lo he estado poniendo en las manos de Dios y le he estado diciendo a Dios, confírmame. Y ayer me confirmó otra vez y dije yo, bueno, ok. Pero yo no he hablado con el pastor, pero yo tengo un proyecto también. Nada más yo estaba esperando la confirmación del Señor. Como dice el pastor, tenemos que esperar eso, la confirmación de Él. ¿Para cuándo? No sé, pero es un proyecto para que su reino se engrandezca y nosotros podamos ir por almas y traerlas al Señor. Nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo impulsándonos a eso, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Yo le voy a dar el lugar, le invito a que haga eso y le voy a dar el lugar al pastor. Le agradezco mucho a Dios y a ustedes por el tiempo, por venir a escuchar. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y hablando precisamente de predicar acerca de Jesús, vamos, si aún no has rendido tu vida a Él, este es el momento. ¿Quieres aprender lo que es la verdadera oración? Necesitas primero ser adoptado, ser un hijo de Dios, y entonces vas a poder tener ese contacto con el Señor a través de la oración. No te preocupes, Él mismo te va a enseñar. En la medida que tú estés platicando con Dios,
vas a ir sintiendo, Él te va a ir mostrando. Así que vamos a hacer esta oración. Quiero que ores conmigo, porque esto es muy importante. Vamos a decirle así: Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Toma mi vida, hazme tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz, por morir para pagar por mi pecado, por cubrirme con tu sangre y por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y ayúdame a entender tu palabra, porque a partir de hoy soy salvo, soy tu hijo y una nueva criatura, y renuncio a todas las obras del diablo que hay en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Pero normalmente hacemos esta oración y puede haber algunas partes que a lo mejor no sean tan fáciles de entender. Cuando yo digo escribe mi nombre en el libro de la vida, es porque existe el libro de la vida donde está el nombre de cada hijo de Dios, de cada persona que ha recibido a Cristo y son salvos. Existe el registro y lo podemos ver. Ahí está en la Biblia. No recuerdo si se menciona, creo, en Éxodo, porque Moisés le dijo: si vas a matar a tu pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Pero también lo vemos en Apocalipsis. Entonces se menciona desde el principio hasta el final la existencia de dicho libro, que es el registro que Dios tiene. Por otro lado, cuando digo que Jesús tomó nuestro lugar, es porque tú y yo merecíamos morir en la cruz, pero aún con nuestra vida entera no alcanzamos a pagar el precio. Por eso solo su sangre tiene el valor suficiente, y la sangre de Cristo tiene el poder para pagar por el pecado, y más por una simple y sencilla razón: por el amor del Padre.